En una época en la que la verdad estaba enterrada bajo el paso de la tiranía, cuando la voz de la fe fue silenciada por miedo, un pueblo se atrevió a resistir. En medio de la oscuridad de la Edad Media, cuando el mundo se inclinó ante la voluntad de un poder inquebrantable, los valdenses se mantuvieron como una luz que no pudo ser extinguida. Aunque destruyan nuestros hogares, no pueden destruir la palabra de Dios. Fueron tildados de herejes, perseguidos como animales y condenados por su fe. Ellos desafiaron la Santa Iglesia, no dejen rastro de su existencia. Esta es la historia no contada de los guardianes de las Escrituras, la historia de verdad, coraje e inquebrantable esperanza. Los valdenses, episodio 4. ¿Qué pasa si la iglesia que siempre has conocido no es la verdadera iglesia de la que se habla en la Biblia? Imagina por un momento la posibilidad de lo que te han enseñado, lo que has visto, experimentado. Es solo una sombra de la verdad. ¿Qué pasa si la historia verdadera, la que Dios quiso que se contara, estaba oculta a plena vista, enterrada bajo siglos de engaño, poder y control? Hubo un tiempo en el que el mundo estaba envuelto en oscuridad espiritual. Era la era de la supremacía papal, cuando la luz y la verdad parecía casi extinguida. Pero, incluso en este tiempo sombro, los testigos fieles de Dios mantuvieron viva la llama. Estos eran hombres y mujeres que se aferraron a Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre, que defendieron la Biblia como su fundamento inquebrantable. Roma, con toda su grandeza y poder, no podía tolerar la disidencia. Buscaba silenciar a estos fieles para borrar todo rostro de su existencia. Por expresar incluso una duda sobre la autoridad del Papa o atreverse a cuestionar una doctrina, uno podía pagar el precio máximo. Riqueza, poder o estatus no ofrecían protección. Los muros de la iglesia podían haber estado adornados con oro, pero sus cimientos estaban agrietadas por la corrupción. Aquellos que se opusieron a ella se convirtieron en enemigos que debían ser aplastados sin importar su inocencia, sin importar su fe. Pero la verdadera iglesia perduró, a menudo oculta a la vista del mundo. No tenía hogar en imponentes catedrales o celebradas por poderosos imperios. Se encontró en el desierto, como se predijo en Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios. Esta iglesia en el desierto era la guardiana de los tesoros de Dios, las verdades que Él había enseñado a la humanidad. No estaban envueltas en pompa ni ceremonia, sino que estaban resguardadas en sencillez, pureza y humildad. Una de las más grandes divisiones entre esta verdadera iglesia y Roma era el sábado bíblico dado por Dios en el cuarto mandamiento. El papado, en su ascenso al poder, cumplió la profecía al echar por la tierra la verdad. La ley de Dios, destinada a perdurar para siempre, fue pisoteada o en su lugar se elevaron las tradiciones humanas. El domingo, un día arraigado en el paganismo, fue exaltado como un día santo. Y aquellos bajo el control de Roma fueron obligados a honrarlo. Incluso los creyentes sinceros se confundieron. Algunos observaron ambos días, absteniéndose de trabajar tanto el sábado como el domingo con esperanza de apaciguar tanto a Dios y al hombre. Pero este compromiso nunca fue suficiente para Roma. El sábado debía ser profanado. El domingo debía ser santificado. Y los que resistieron fueron condenados en los términos más enérgicos. Imagina el coraje que se necesitó para mantenerse firme. Honrar el sábado fue declarar la propia lealtad a Dios sobre el hombre. Para desafiar una institución que ejercía tanto poder espiritual como poder temporal, no era una rebelión pequeña, era una declaración de fe ante la muerte. Para muchos, la única manera de obedecer verdaderamente la ley de Dios era huir de las ciudades, lejos de los centros de poder, lejos al desierto. Ahí, en medio del aislamiento, encontraron la libertad para adorar, aunque esto les supuso un gran coste personal. Estos pocos fieles llevaban una convicción inquebrantable de la palabra de Dios. Su ley es inmutable, tal como declaró el salmista. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad. Y así como Dios había colocado el sábado en el corazón de su ley,
la colocaron en el corazón de sus vidas. Comprendieron que el sábado era más que un día de descanso, era una señal de su alianza con el Creador, un memorial para su poder para salvar y santificar. Mientras se retiraban al desierto, estos creyentes sacaron fuerza de sus entornos. Los imponentes montañas, inquebrantables y majestuosas, se convirtieron en símbolos de la justicia duradera de Dios. Porque las montañas van a desaparecer y las colinas serán removidas, pero mi bondad no se apartará de ti, ni el pacto de mi paz será quebrantado. Susurraron a sus hijos acerca de un Dios cuya palabra era tan firme como las rocas bajo sus pies. Estos no eran un pueblo de comodidades ni privilegios. Enseñaron a sus hijos a apreciar las Escrituras, memorizando grandes porciones de la Biblia porque las Biblias eran escasas. Comprendieron que cada palabra de Dios era un tesoro, un salvavidas en un mundo que se ahogaba en el error. Su historia es una de heroísmo silencioso, una fe tan fuerte que no podía ser extinguida. Aunque dispersados y perseguidos, nunca vacilaron en su misión de salvaguardar la verdad. Ellos fueron los guardianes de la llama, los protectores de una fe que se contrastaba con la grandeza de la autoridad vacía de Roma. Su legado todavía nos susurra aún que la verdad de Dios vale cada sacrificio, que su ley es eterna y que su pueblo, aunque poco. Los valdeses, enclavados en las escarpadas montañas de Europa, tenían algo más precioso que el oro, las sagradas escrituras cuidadosamente traducidas a su propio idioma. Mucho antes de que la Reforma enviara ondas de choque a través del mundo, los valdeses ya habían tomado su posición. Se aferraron a la verdad pura de la Biblia como un salvavidas, que se niega a soltarse incluso cuando el costo era imaginable. Estas almas valientes sabían lo que significaba arriesgar todo. Se atrevieron a llamar a la poderosa iglesia de Roma lo que las escrituras describieron como la Babilonia del Apocalipsis. Un poder apóstata, velado en grandeza pero construido sobre la falsedad. Su audacia no nació del orgullo, sino de una convicción inquebrantable de que la palabra de Dios debe ser defendida a todo costo. Vieron en la imponente catedral de Roma y en las ceremonias doradas una traición al humilde ejemplo desinteresado de Cristo. Su devoción no estuvo exenta de dolor. Los valdenses, bajo el peso aplastante de la persecución, vacilaron y transgieron, cediendo lentamente parte de su fe a las implacables demandas de Roma. Pero muchos se mantuvieron firmes, incluso cuando los fuegos de la prueba ardían a su alrededor. Se negaron a inclinarse ante la adoración de imagen tan común en la iglesia, llamándola idolatría. Continuaron honrando el verdadero sábado, manteniendo sagrado el mandamiento de Dios mientras el mundo a su alrededor lo burlaba o lo ignoraba. Incluso cuando las lanzas de los soldados saboyanos desfasaron sus cuerpos o las llamas de las estacas romanas las consumieron. Su fe no vaciló, se aferraron al nombre de Dios y su palabra. Durante 1000 años, las montañas se convirtieron en su refugio, muy por encima del enlace de sus perseguidores. Rodeados por la grandeza de la creación, los valdeses encontraron fuerza y paz. Las escarpadas acantiladas y los imponentes picos eran más que un lugar de escondite, eran un santuario preparado por Dios mismo. Estas poderosas montañas les hablaban de la justicia incambiable de Jehová. Así como las montañas rodeaban a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo. A sus hijos, los valdenses, señalaban a las rocas duraderas y dirían: así como estas no pueden ser movidas, tampoco pueden romperse las promesas de Dios. En medio de este impresionante desierto construyeron sus vidas. Cultivaron el suelo rocoso con manos pacientes, transformando laderas estériles en campos fructíferos. Su trabajo era un testimonio de su creencia de que cada parte de la vida, incluso lo duro y mundano, era sagrado cuando se hace para Dios. No se quejaban de sus pruebas. En cambio, veían las montañas como un recordatorio constante del poder creativo del poder de Dios. Porque ¿quién es Dios salvo el Señor? ¿O quién es una roca salva a nuestro Dios? Los valdeses sintieron su presencia en el susurro de los árboles, en los arroyos que fluyen, e incluso en la majestad silenciosa de los picos sobre ellos. Su fe no era pasiva,
ardía con un fervor que ninguna persecución podía apagar. Frente a las penurias aplastantes, transmitieron su fe a sus hijos con tierno cuidado. Desde la edad más temprana, a sus hijos se les enseñaron las Escrituras no como un mero libro, sino como la palabra viva de Dios. Sin acceso a la imprenta, memorizaron capítulos enteros, incluso libros, para que la palabra quedara grabada en sus corazones. Su educación no era solo de la mente, sino del alma. Aprendieron a trabajar duro, soportar el sufrimiento y mantenerse firmes en la fe. Sus padres sabían que estos niños algún día podrían enfrentar una muerte de mártir, pero los prepararon con amor y resolución, sabiendo que la fe que transmitieron valía cualquier sacrificio. Las montañas de los valdenses fueron tanto su fortaleza como su maestra. Mientras las tormentas de la persecución rugían abajo, encontraron seguridad en las alturas. Pero más que eso, las montañas les enseñaron acerca de la ley inmovible del amor de Dios. Para siempre, oh Señor, tu palabra está establecida en el cielo. Aunque los poderes terrenales podrían tratar de destruir la verdad, permanecería tan inquebrantable como los picos que lo rodeaban. Las manos humanas podrían derribarlas, pero no podrían borrar una letra de la ley de Dios. Incluso en su soledad, los valdenses nunca se sintieron solos. El silencio de las montañas se llenó con la presencia de Dios. Se regocijaron en su libertad de adorar, alzando sus voces en medio de los acantilados rocosos. Sus corazones estaban llenos de gratitud, no de amargura. Sabían que la misma Dios que había guiado a Israel a través del desierto estaba con ellos ahora. Veían su exilio no como un abandono, sino como una protección divina, un refugio de la tormenta de la furia de Roma. En estos humildes valles, rodeados por la grandeza de la creación, los valdenses encontraron fuerza para soportar. No eran un pueblo quebrantado por sus pruebas, pero refinados por ellos, como el oro purificado en el fuego. Su historia es una de coraje tranquilo, de una fe tan firme que no puede ser conmovida, ni por miedo, ni por sufrimiento, ni por muerte misma. Y aun cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor, la luz de su testimonio ardía brillantemente, un faro de esperanza. La historia de los valdenses no termina con sus santuarios de montaña o su tranquila resiliencia, solo comienza ahí, en lo más profundo de esos valles escarpados, rodeados de imponentes picos. Los valdenses sintieron una convicción ardiente de que no podía ser contenida. Las verdades que habían descubierto a través de la oración y lágrimas eran demasiado preciosas para mantenerlas ocultas. Sus corazones rebosaban de alegría por la salvación y anhelaban compartir esa luz con el mundo atrapado en las sombras sofocantes del error papal. Y aunque el fin de todas las cosas estaba cerca, las páginas de las Escrituras se los había revelado. Claramente, innegablemente, vieron en las profecías de Daniel y Apocalipsis el desarrollo de los eventos que conducieron al regreso de Cristo. Esta urgencia llenó sus días y sus noches de propósito. Los valdenses sabían que les había confiado una misión sagrada que ningún poder en la tierra podía silenciar. Imagina el fuego en sus corazones mientras estudiaban las Escrituras con oración y lágrimas, al darse cuenta de la preciosidad de lo que Dios les había revelado. Vieron claramente el plan de salvación desarrollándose en esos lugares sagrados, como luz abriéndose paso a través de una densa niebla. Encontraron consuelo en las palabras de Isaías: aunque sus pecados sean como escarlata, serán tan blancos como nieve. Encontraron esperanza en la promesa de Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré de paz. Cuando vieron sus Biblias, vieron más que palabras. Vieron el rostro de un Salvador lleno de amor y misericordia. Jesús no era la figura severa y distante que los sacerdotes pintaron. Él no era un juez esperando condenar o un mediador accesible a través de los santos y los rituales. No, el Jesús de las Escrituras era tierno y compasivo, con los brazos abiertos, invitando a los cansados y agobiados a venir a Él. Miraron al mundo y vieron almas agobiadas por el miedo, culpa y esfuerzo sin fin. Bajo las enseñanzas de Roma, la gente se le enseñó a creer que solo podían encontrar el perdón a través de extenuantes actos de penitencia. Ayunaban hasta estar débiles. Se arrastraban de rodillas hasta santuarios distantes con la esperanza de ganarse el favor de Dios. Se azotaban
con la esperanza de que el dolor limpiará sus pecados. Pero no llegaba la paz, ni alegría, solo más miedo y más oscuridad. Los valdenses lloraban por estas almas. Anhelaban decirles que la salvación no se podía comprar con sufrimiento o buenas obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de ustedes mismos, es el don de Dios. Y así, con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas, se dispusieron a compartir el evangelio. No fue una tarea fácil, no salieron como predicadores, no podían declarar abiertamente su misión, habría significado una muerte segura. En lugar de eso, se convirtieron en humildes comerciantes y viajeros que llevaban no solo su mercancía, sino también la palabra de Dios escondida cuidadosamente en su ropa. Estos manuscritos, a mano, con esmerado cuidado, eran sus tesoros más preciados. Cada verso había sido copiado a luz de velas en lugares ocultos, a menudo a gran riesgo. Mientras viajaban a través de Europa, estos mercaderes hablaban en voz baja, pero con valentía. Buscaban señales de corazones listos para escuchar la verdad. Cuando sentían que alguien buscaba más, alguien agobiado por culpa o desilusión por las enseñanzas de la iglesia, revelaban cuidadosamente fragmentos de las Escrituras. Retrata uno de estos encuentros. Un misionero valdense se siente en una habitación poco humilde, hablando en voz baja con una familia que se ha reunido para escucharla. Abre un pequeño manuscrito muy rasgado y comienza a leer. Su voz tiembla mientras recita las palabras de 1 de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. La madre en la habitación agarra a su hijo con los ojos bien abiertos con asombro. ¿Puede ser verdad?, se susurra. ¿Será que Dios realmente me perdone? El misionero dice que sí, sus propios ojos rebosando de lágrimas. Sí, él dice, puedes venir a Él tal como lo eres. Su amor es para ti. Para muchos fue la primera vez que se encontraron con el verdadero evangelio. Las lágrimas fluyeron libremente cuando se dieron cuenta de que no necesitaban ganarse el amor ni el perdón de Dios. Jesús ya había pagado el precio. Los valdenses no solo compartieron versículos, compartieron esperanza. Pintaron una imagen de un Dios que no era un tirano distante, sino un Padre amoroso. Hablaron de un Salvador que no exigía sacrificios, sino que se ofrecía a sí mismo como el sacrificio único. Porque Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Su mensaje era simple pero transformador. Cortó a través de las mentiras y el miedo que Roma había creado durante siglos. Muchos que lo oyeron no podían creerlo al principio. ¿Puede ser cierto?, preguntaban una y otra vez. Los valdenses repetían pacientemente las promesas, a menudo de rodillas, hasta que la verdad echara raíces. Vinieron como los rostros una vez nublados por desprecio se iluminaban de alegría. Vieron almas una vez cargadas de culpa ponerse de pie en la libertad recién descubierta. Pero su misión tuvo un costo. En cada paso que dieron era peligroso. Las autoridades de la iglesia siempre estaban alerta, y ser atrapado con un fragmento de las Escrituras era una invitación a la tortura o la muerte. Sin embargo, los valdenses seguían adelante, impulsados por la convicción de que ningún sacrificio era demasiado grande por el bien del evangelio. Se veían a sí mismos como trabajadores en la viña de Dios, sembrando semillas de verdad que un día darían fruto. Y eso fue lo que hizo. Dieron fruto. Donde quiera que iban dejaban chispas de fe que luego crecían en llamas. No se quedaban para ver la cosecha completa. A menudo se marchaban rápidamente, desapareciendo antes que sus enemigos podían encontrarlos, pero su trabajo no fue en vano. Las Escrituras que compartieron, la esperanza que plantaron, continuó difundiéndose incluso después de que se fueron. El coraje y el amor de los valdenses por los demás no eran suyos, era el poder de Cristo trabajando a través de ellos. Porque Dios, quien ordenó la luz que brillaba de la oscuridad, brilló en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro
en vasos para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La luz que llevaban no era solo para su tiempo, era una luz destinada a brillar hasta el fin del mundo, una luz que eventualmente encendería los fuegos de la Reforma. Pero para los valdenses era suficiente saber que eran fieles a su llamado, que la verdad que apreciaban tan profundamente se compartía, una preciosa alma a la vez. Y así caminaron los caminos de Europa con pasos tranquilos pero con el corazón en llamas, llevando consigo la esperanza de salvación a un mundo desesperadamente necesitado. Rechazaron los imponentes jerarquías de Roma y se volvieron en cambio al ejemplo de Cristo, su amable maestro, quien declaró: el Hijo del Hombre no vino para ser ministrado, sino para ministrar. Sus pastores eran pastores en el sentido más verdadero, cuidando sus rebaños con amor y humildad. Estos líderes no eran nada como los elevados sacerdotes de Roma, que se adornaban con riquezas y buscaban el control sobre las vidas de los hombres. En lugar, los pastores valdenses vivían entre su gente, compartiendo sus luchas y sus alegrías. Visitaban a los enfermos, consolaban a los afligidos y guiaban a los necesitados de regreso al camino. Cuando surgían disputas, se convirtieron en pacificadores, fomentando la armonía y el amor dentro de la comunidad. Su ejemplo era un testimonio vivo de la enseñanza de Cristo. Apacienta mis ovejas. La educación de los jóvenes era un deber sagrado dentro de su comunidad. Los pastores que servían, no solo como guías espirituales, sino también como maestros, se aseguraban de que sus hijos crecían inmersos en el conocimiento de las Escrituras. La Biblia era el corazón de sus estudios. Con los evangelios de Mateo y Juan y las epístolas emprendidas de memoria, estas mentes jóvenes se convirtieron en depositarias vivientes de la palabra de Dios, llevando su verdad dentro de ellos como un tesoro. Para los valdenses, las palabras de Deuteronomio fueron un mandamiento que ellos tomaron a corazón. Y estas palabras que yo te mando este día estarán en tu corazón, y tú las enseñarás diligentemente a tus hijos. Pero su educación fue más allá de la memorización. En las profundidades de las cavernas, donde la luz parpadeante de las antorchas proyectaba sombras sobre las paredes ásperas, copiaron las Escrituras versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ellos dieron vida a la palabra de Dios a través de su trabajo. Algunos manuscritos contenían Biblias enteras, mientras otros contenían pasajes cuidadosamente escogidos, acompañados de explicaciones simples pero profundas. Estos textos sagrados, preservados con gran riesgo personal, fueron un faro de verdad en un mundo oscurecido del error. La obra no era solo un acto de preservación, era un acto de adoración, una manera de mantener brillando la luz de la verdadera. Los pastores valdenses también eran hombres prácticos, como Pablo, que hacía tiendas para apoyar su ministerio. Ellos dominaban oficios para proveerse por sí mismos lo necesario. Su trabajo era una extensión de su fe, un testimonio de su creencia de que cada acto, sin importar cuán humilde, puede glorificar a Dios. Cuando las comunidades a las que servían estaban en paz, la gente apoyaba a sus pastores voluntariamente. Pero en tiempos de difíciles, las manos del pastor, insensibles por el trabajo, recordaban al rebaño que ellos también eran obreros en la viña del Señor. Estas personas, que parecían tan pequeñas en los ojos del mundo, eran gigantes en fe y carácter. Desde temprana edad, los niños valdenses se les enseñó el valor de su misión. Comprendieron que eran parte de algo mucho más grande que ellos mismos, una obra sagrada que requería disciplina, valor y fe inquebrantable. A medida que crecían, su educación fue más allá de las Escrituras. Se amplió para incluir las habilidades y conocimiento necesario para sus roles futuros. Sus padres y pastores sabían que para agarrar corazones oscurecidos por el error, esos jóvenes necesitaban comprender al mundo y sus formas, sin dejarse contaminar por su influencia. Algunos de los jóvenes fueron enviados a estudiar en ciudades importantes de Francia e Italia, donde estuvieron expuestos a un campo más amplio de pensamiento y cultura. Estas ciudades eran bulliciosos centros de aprendizaje y comercio, llenos de oportunidades para observar las creencias y prácticas del mundo. Pero este viaje al corazón de la sociedad conllevaba un gran riesgo.
Los jóvenes valdenses fueron enviados con instrucciones claras: no confíes en nadie. Su misión era aprender, observar y encontrar oportunidades para plantar silenciosamente semillas de verdad. Llevaban las escrituras, escritas a mano, cuidadosamente copiadas, y precio más allá de toda medida, oculto en los forros de sus ropas. Cada página, cada verso, era un tesoro destinado a ser compartido, pero solo con aquellos cuyos corazones estaban abiertos para recibirlo. Cada paso que dieron estos pasos jóvenes era parte de un llamado sagrado. Habían sido entrenados no solo para conocer las escrituras, sino para vivirlas. Su preparación para el ministerio fue riguroso y profundamente personal. Antes de que pudieran asumir el papel de pastor en su patria, se les requería dedicar 3 años al campo misionero. Esto no fue una formalidad o una prueba de resistencia. Fue un aprendizaje espiritual, un tiempo en el que aprendieron a confiar completamente en Dios, a sacrificar su propia comunidad y servir a los demás con humildad. No viajaron solos. Cada joven misionero fue emparejado con un compañero mayor y más experiencia. Este mentor no era solo un guía, sino una fuente de sabiduría y fortaleza. Juntos afrontaban las pruebas y los peligros de su misión, apoyándose mutuamente a través de la oración y el consejo. Aunque sus caminos a menudo se separarían mientras su trabajo los llevaba a diferentes lugares, se volverían a encontrar cuando pudieron, compartiendo sus experiencias y renovando su fe en la compañía de los demás. Sus viajes fueron peligrosos, pero ellos avanzaron con tranquila determinación. Estos jóvenes misioneros entendieron el peligro de su tarea. De revelar su verdadero propósito significaría una muerte segura no solo para ellos mismos, sino potencialmente para sus familias y comunidades en las montañas. Pero no dudaron. Con ropa sencilla y comportamiento humilde, viajaban y adoptaban la apariencia de comerciantes. Llevaban sedas, joyas y otros artículos valiosos que les permitía entrar hogares y casas donde hubiesen sido rechazados como misioneros. J. White escribe en su historia de los valdenses: llevaban joyas u otros valiosos artículos. En ese tiempo no eran fáciles comprados y eran bienvenidos como mercaderes, donde habían sido rechazados como misioneros. Estos simples productos se convirtieron en la clave para abrir puertas, pero su verdadero tesoro eran las escrituras, escondidas cuidadosamente pero compartidas con valentía cuando los corazones parecían abiertos. Pero su verdadero tesoro no estaba en los bienes que llevaban. Escondidos entre los objetos había porciones de las escrituras, cuidadosamente preparadas y listas para ser compartidas. Esperaban momentos en los que podían hablar del Evangelio, cuando podían ofrecer gentilmente un pedazo de la palabra de Dios a alguien que parecía agobiado por las luchas de la vida o buscando un significado más profundo. Con la sabiduría y la cautela inculcada en ellos desde la infancia, colocaron estas preciosas escrituras donde pudieran echar raíz. A menudo este trabajo se hacía en secreto, dejando atrás las palabras de vida como semillas esparcidas en tierra fértil. Imagina por un momento una escena en un mercado bullicioso. Entre el ruido y la conmoción, un humilde comerciante ofrece un trozo de tela fina a un viajero cansado. En los pliegues de la tela, invisible para los ojos curiosos, hay un pequeño manuscrito, una parte de los salmos, o tal vez las palabras del mismo Jesús. El mercader se inclina y habla suavemente: estas son palabras de esperanza. Léalas cuando esté solo. El viajero acepta el regalo, sin comprender aún su valor completo. Pero más tarde, en la tranquilidad de la noche, cuando las palabras cobran vida en la página, su corazón comienza a cambiar. El poder de estos encuentros fue sin medida. Una y otra vez las escrituras encontraron su camino hacia los hogares y los corazones, encendiendo una chispa que ninguna fuerza podía extinguir. Las autoridades papales, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron rastrear la fuente de lo que llamaban herejía corruptora. Los misioneros valdenses eran como el viento, invisible, sin embargo su presencia se sentía en todas partes. El viento sopla donde quiere, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. El Espíritu de Cristo ardía brillantemente en estos jóvenes valdenses. Ellos sabían que el Evangelio no era solo un mensaje para ser guardado, pero un regalo para ser compartido.
Ellos llevaron la verdad a los rincones más oscuros de Europa, donde los errores de Roma habían atado a las almas en el miedo y la ignorancia. Pero su coraje, su fe inquebrantable, su trabajo silencioso de compartir las escrituras, tuvieron un costo terrible. Las fuerzas de la oscuridad no podían ignorarlas. Para cada vía que tocaban, cada verdad que revelaron, era un golpe contra el poder opresivo del papado. El enemigo de las almas, que había trabajado durante mucho tiempo a través de las falsas doctrinas y la autoridad corrupta de Roma, se volvió más vigilante que nunca. Los humildes esfuerzos de estos habitantes de montañas que difundían el evangelio en secreto, enseñando a otros a confiar en Dios en lugar del hombre, eran una amenaza para todo el sistema de la supremacía papal. Los valdenses eran una prueba viviente de que Roma se había alejado mucho de la verdadera fe. Su misma existencia exponía el alejamiento de la iglesia de los mandamientos de Dios. Y los líderes de Roma, consumidos por el orgullo y el poder, no podían tolerar el desafío. El miedo se apoderó de las autoridades papales. Vieron cómo la obra de los valdenses podía desentrañar un velo de superstición que habían tejido tan cuidadosamente sobre los corazones de la gente. Se dieron cuenta de que si la verdad brillaba sin obstáculos, el fundamento de su autoridad se para que todo el que hace mal odia la luz, y no viene la luz, para que sus acciones no sean reprobados. Su odio por los valdenses no solo estaba alimentada por diferencias teológicas, sino por una necesidad desesperada de silenciar a los recordatorios de su propia corrupción. El decreto era una arma forjada en crueldad y manejada con precisión. En su intento de aniquilar a los valdenses, el Papa emitió una bula papal que los declaraba herejes y los condenaba a la muerte. Las palabras de este decreto goteaban veneno. El Papa describió a los valdenses como una secta maliciosa y abominable de malignos, que como serpientes venenosas deberían ser aplastadas si se negaban a renunciar a su fe. Ser aplastados como serpientes venenosas no eran solo palabras de condenación, pero un llamado a las armas, instando a los fieles a llevar a cabo un exterminio brutal e implacable. Las acusaciones contra los valdenses no nacieron de sus hechos. Incluso sus adversarios admitieron que eran personas pacíficas y devotas. Sus vidas estaban marcadas por la piedad, la santidad y un profundo amor por la palabra de Dios. Pero estas mismas cualidades los convirtieron en una amenaza. La adherencia de los valdenses a las escrituras y su compromiso inquebrantable con la verdad expusieron la corrupción y la falsedad de Roma. Vivieron como un duro recordatorio de que la iglesia se había alejado mucho de su fundamento bíblico. A Roma tal devoción era intolerable y su misma existencia tenía que ser erradicada. El decreto no se trataba simplemente de etiquetar a los valdenses como herejes. Era una invitación abierta a la violencia. La bula papal reunió a los fieles para unirse a una cruzada contra esta secta abominable. Para atraer a la participación, el Papa ofreció incentivos extraordinarios. A aquellos que se unían a la cruzada se les prometía la absolución de todas las penas eclesiásticas, tanto generales como específicas. Cualquier juramento que hubieran hecho podría ser ignorado. La propiedad robada a los valdenses fue legitimizada, y quien mate a un valdense era perdonado de todos pecados. Los contratos beneficiaban a los valdenses, ordenaba a los sirvientes abandonarlos y prohibía a cualquier ofrecerlos. Cualquiera podía tomar posesión de sus hogares, tierras y pertenencias. Este decreto dejó al descubierto el verdadero espíritu detrás de la acción de la iglesia. Estas no fueron las palabras del rebaño el pastor tendiendo a su rebaño, sino el rugir del dragón, descrito en Apocalipsis 12, trabajando para devorar a aquellos que guardaban los mandamientos de Dios y sostuvieron el testimonio de Jesús. Era el enemigo de las almas, trabajando a través de manos humanas que buscaba destruir el remanente fiel. Imagina una familia en un tranquilo valle alpino, su hogar enclavado entre las montañas, donde sus hijos reían y jugaban, y sus oraciones se elevan como incienso al cielo. Un día los soldados descienden sobre su aldea con espadas y fuego, cumpliendo la orden del Papa. La familia huye al desierto, agarrando sus pocas posesiones y preciosas escrituras.
Detrás de ellos su casa es quemada, sus cultivos destruidos, sus vidas desarraigadas. Pero incluso cuando se esconden en cuevas o recorren caminos escarpados, su fe no vacila. Recuerdan las palabras de Jesús: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, me lo hiciste a mí. Saben que su sufrimiento no pasa desapercibido por el Dios que sirven. Lo que llama la atención es cómo el lenguaje de la bula y las promesas contradicen directamente las enseñanzas de Cristo, el Salvador, que dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estaba siendo tergiversada por aquellos que afirmaban actuar en su nombre. El pastor, quien dio su vida por las ovejas, estaba siendo utilizado para justificar su matanza. La iglesia, destinada a ser un lugar de refugio y sanación, se había convertido en un instrumento de destrucción. La verdadera motivación detrás de este decreto era codicia y miedo. Roma temía a los valdenses porque sus vidas y enseñanzas expuso la desviación de la iglesia de las escrituras. Su compromiso con la Biblia y sus verdades iluminó los errores oscuros que habían infiltrado en la iglesia. Los valdenses no necesitaban espadas ni ejércitos para desafiar el poder de Roma. Su fe y fidelidad eran lo único. La bula papal pudo haber silenciado algunas voces, pero no pudo extinguir la verdad. La sangre de los mártires regó las semillas del evangelio, y la fe de los valdenses se convirtió en una luz que atravesó la oscuridad de su tiempo. Aunque fueron perseguidos, exiliados y asesinados, su testimonio sigue siendo un testimonio vivo al poder de la palabra de Dios y el coraje de aquellos que eligen seguirlo, sin importar el costo. Las atrocidades cometidas contra los valdenses desafiaron la comprensión. Las familias fueron destrozadas, sus seres queridos torturados o asesinados ante sus ojos. Madres se aferraron a sus hijos mientras los soldados los arrastraban. Los padres permanecieron inofensivos viendo sus hogares consumidos por las llamas. Muchos se vieron obligados a huir más profundo en las montañas buscando refugio en el frío e inquebrantable desierto, pero incluso ahí fueron perseguidos. Pero la acusación más grave contra los valdenses, según Roma, fue su negativa a dejar de lado las escrituras. Se aferraron a la palabra de Dios como un salvavidas, como una fuente de esperanza y verdad. No podían abandonarla, sin importar el costo. Esta firme devoción a las escrituras enfureció a sus perseguidores, porque era un testimonio contra las tradiciones y mandamientos de los hombres. El sufrimiento que soportaron casi es demasiado doloroso para contar. Fueron burlados, humillados y sometidos a tormentos, diseñados para quebrantar sus espíritus. Pero frente a tal crueldad, se aferraron a su fe. Recordaron las palabras de Jesús: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sabían que su sufrimiento no era en vano, que su sangre, como la sangre de los mártires antes de ellos, sería derramada, regaría las semillas de verdad. Así que los valdenses se mantuvieron como un reproche viviente a la tiranía de Roma. Eligieron fe sobre el miedo, verdad sobre tradición y la autoridad de Dios sobre los hombres. Su fuerza silenciosa y su resolución inquebrantable no podía ser borrada sin importar cuántos fuegos se encendieron o cuántas espadas se usaron. Aunque sus comunidades quedaron destrozadas y sus vidas quedaron marcadas por siempre, el legado de su fidelidad perduró. Demostraron más allá de toda duda que la palabra de Dios vale cada sacrificio. A lo largo de los siglos, estas semillas comenzaron a crecer. Los valdenses plantaron las raíces de un movimiento que sacudiría los cimientos del mundo. Antes de que Lutero clavara su tesis en la puerta de Wittenberg, los valdenses ya estaban dando testimonio de la verdad. Se alzaron como una reprimienda silenciosa pero poderosa a la corrupción del papado, mostrando con sus vidas y muertes cómo era la verdadera fe. Fueron los precursores de la Reforma, esparciendo las semillas de la palabra de Dios, semillas que un día brotarían en los corazones de los hombres como Wycliffe, Hus y Lutero. Estos humildes creyentes y perseguidos eran la encarnación viviente de Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en tribulación
En el reino de la paciencia de Jesucristo estaba en el pasillo llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Como Juan, ellos sufrieron por su testimonio, por su compromiso inquebrantable con la palabra de Dios. Pero también, así como Juan, ellos soportaron con paciencia, sabiendo que su sufrimiento no fue en vano. Piensen en un pequeño pájaro cantando en la noche. La oscuridad parece sin fin, opresiva y fría. Sin embargo, el canto de los pájaros se eleva claro e inquebrantable. Esa eran los valdenses, la canción de fe en un tiempo de gran oscuridad. Llevaban las cicatrices de la persecución, pero también llevaban la promesa de vida eterna. No temas a los que matan el cuerpo, pero no son capaces de matar el alma. Vivieron esta verdad y en su coraje dejaron un legado que no pudo ser silenciado sin importar cuán feroz fuera la tormenta. Los valdenses no vivieron para ver el fruto completo de su labor, pero su legado sigue. Sus vidas y sus sacrificios nos recuerdan que la verdad vale cada costo. Ellos fueron testigos de Dios en su tiempo, encendiendo un fuego que todavía arde hoy, llevado adelante por todos los que están dispuestos a perseverar por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo.